Muchas bendiciones, amados, y seguimos conectados en esta semana especial, los últimos días de la vida terrenal del Rey. Y llegamos al día viernes, un día de juicio y muerte, como lo registra el capítulo 26 de Mateo y el 27, a partir del versículo 57 en adelante. Jesús inició el último día de su vida terrenal en esta circunstancia, arrestado en el huerto de Getsemaní por los soldados del sumo sacerdote y abandonado por sus discípulos. El viernes sería un día largo y de sufrimiento indescriptible. Jesús tendría que soportar un total de 6 juicios, 3 bajo la autoridad judía y 3 bajo las autoridades romanas. El día culminaría con la crucifixión. Jesús es juzgado por Caifás y el Sanedrín. El primer juicio fue informal, realizado ante el ex sumo sacerdote Anax, suegro de Caifás, que había sido depuesto por los romanos, pero todavía era respetado por los judíos. Solo Juan informa este primer juicio. El segundo juicio es relatado por Marcos y Mateo y tuvo lugar ante Caifás, el sumo sacerdote reconocido por los romanos. Y Mateo menciona un tercer juicio que fue muy breve, y lo vemos en el capítulo 27, versículo 1. Y aquí nos encontramos cuando Pedro niega al maestro, y que se ve registrado en los 4 evangelios. Pedro tenía una gran curiosidad de ver cómo terminaba aquello, o sea, el juicio ante el sumo sacerdote. Sin embargo, no quiso identificarse con Jesús, por eso le seguía de lejos hasta el patio de la casa del sumo sacerdote. El patio era un terreno cerrado por muros y columnas, daba acceso a la calle por un lado y a la casa donde juzgaban a Jesús por otro. Había una fogata en medio del patio donde se calentaban. Pedro se acercó demasiado para calentarse y la luz iluminó su rostro. Mateo describe las 3 acusaciones y negaciones de Pedro. La primera acusación: ¿tú también estabas con Jesús el Galileo? Versículo 69 de Mateo. Y la negación delante de todos: no sé de lo que dices. La segunda acusación es que ¿estabas tú con Jesús de Nazaret? La negación de Pedro bajo juramento: yo no conozco al hombre. Y la acusación número 3: verdaderamente tú eres uno de ellos, porque tú tienes el mismo modo de hablar y te descubres. Y bajo negación, con maldición y juramento, Pedro dijo: yo no conozco al hombre. Y hay una verdad práctica que podemos sacar de esto. La negación de Pedro pudo obedecer a algunas razones, porque sentía vergüenza al ver que su líder lo estaban juzgando como un vulgar criminal, porque el miedo no es tanto de lo que se enseña, sino de lo que se iba a dar a conocer después, de correr la misma suerte con su maestro. O sea, él tenía miedo también de ser crucificado. Y existe otra circunstancia de la vida en que se exige la lealtad de las lealtades. Uno puede permanecer firme en las adversidades aunque caiga el infierno encima. Tal vez fue el caso del soldado de Pompeya, que permaneció firme en su puesto cuando el volcán le sorprendió con lava y se convirtió en una estatua de piedra pobre. Pedro no permaneció tan firme. Se dice que hay gente que está contigo en las buenas y en las malas, pero hay gente que solamente quiere estar contigo en las buenas. En la vida cristiana hay muchos Pedro que niegan y se caen. No es bueno hablar de cuántas veces lo hicieron, sino de cuántas veces se levantaron y creyeron. Y Pedro se levantó y fue el apóstol Pedro. Y tenemos que tomar una decisión de morir al mundo. El viernes fue el día en que Jesús fue juzgado por los hombres y cruelmente azotado, obligado a llevar su cruz caminando hacia el Calvario, donde murió entregándose por la salvación de la humanidad, por tus pecados y por mis pecados. Fueron horas dolorosas e intensas. Cada momento las heridas que Jesús se le infligieron fue mayor y mayor y mayor ese dolor, y cada gota que liberaba de sangre era vida. Murió y fue enterrado. Mateo 27, versículo del 57 al 66 en adelante. La cruz es dolorosa y más pesada con cada paso. Sin embargo, no podemos volver atrás. Tú y yo tenemos que tomar nuestra cruz, y hoy tenemos que tomar la decisión de seguir a Jesús un día a la vez. Y así transcurre este 6º día de la vida terrenal del Rey. Sigue conectado y te espero mañana sábado en el Sábado Santo. Muchas bendiciones y gracias por estar ahí.